Y estamos en esta tertulia que realizamos todos los viernes en Esto es Aragón, pues para hablar de diferentes temas que venimos hablando ya durante toda esta semana, que son de actualidad, y para ello están aquí nuestros invitados, estos contertulios que nos acompañarán durante la próxima hora de este programa. Saludamos a José Ignacio Senao, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Ángela. Y a Javier Martínez, bienvenido. Muy buenos días, Ángela. Bueno, pues vamos a ir con el primero de estos temas. Vamos a hablar del voto por correo y primero de todo vamos a ver unas imágenes. ¿Vacaciones o elecciones? Las elecciones en mitad del verano obligan a muchos ciudadanos a elegir. La solución, el voto por correo. ¿Pero es la solución? Hispanidad.com. 3 millones de votos por correo dependerán del gran gestor de correos y amigo de Sánchez, Juan Manuel Serrano, y esto relanza las sospechas de fraude electoral. Más de 2 millones de ciudadanos votarán por correo el 23 de julio. El País. 2,3 millones de solicitudes para votar por correo. ¿Está Correos preparado para asumir ese volumen de trabajo? La Vanguardia. Correos abrirá oficinas el sábado y el domingo para facilitar el voto por correo. El Mundo. Los sindicatos denuncian la situación límite en Correos para poder votar. Neutral.es. Correos asegura que ya ha entregado 1,5 millones de documentos para el voto por correo. OC Diario. Retrasos en el voto por correo. Solo un tercio de los 2,2 millones de votantes ha recibido la papeleta. El retraso en poder votar por correo dispara los temores de muchos ciudadanos. La Vanguardia. El PP cuestiona la agilidad en la distribución del voto por correo. El Confidencial. El voto por correo en estado crítico. Público. Zapatero a Feijóo. No intente crear sombras sobre el voto por correo. ¿Será Correos neutral? El Confidencial Digital. ¿Podrían Sánchez y Juan Manuel Serrano, presidente de Correos, urdir un plan para manipular el voto por correo? ¿A quién beneficia que el voto por correo no llegue a las urnas? ¿Hay un complot desde el gobierno para dejar a cientos de miles de ciudadanos sin su derecho al voto? Lo analizamos con nuestros invitados. Bueno, lo primero de todo, ¿quién es el presidente de Correos? Porque se habla de él. ¿Cuál es esta figura? Bueno, pues es una persona nombrada, en este caso por el gobierno, por el propio presidente del gobierno, es persona de su confianza. Pero bueno, yo lo que ahondaría sobre todo en que Correos es una empresa, una sociedad pública que tiene que funcionar independientemente de quien esté al cargo en la dirección, porque es una empresa pública, como digo, y se debe a todos los españoles, y por lo tanto yo confío en que los trabajadores van a hacer todo lo que esté en su mano, lo posible y casi lo imposible, por sacar adelante la situación en la que estamos metidos. El voto por correo algunas veces, no es la primera, ha tenido dificultades, pero en esta ocasión yo no recuerdo otra, porque claro, el embudo en el que nos hemos metido en temporada de verano máxima, el 23 de julio, es cuando el 80-85% de las personas están disfrutando de las vacaciones anuales, que ya estaban previstas muchas de ellas antes de la convocatoria de elecciones. Eso supone que, claro, la plantilla de Correos, por mucha eficacia y eficiencia que están demostrando tener, está mermada. Yo me quedaría sobre todo con las declaraciones de los sindicatos, ¿no?, que son quizás los que menos hay de todos los signos políticos, porque los sindicatos también tienen sus sesgos, pero bueno, el de Comisiones Obreras ha dicho que realmente pues no se han hecho caso a todas las peticiones que han hecho, no ahora, hace ya años, pero sobre todo desde que se conoció la convocatoria de elecciones, advirtieron de que iban a faltar aproximadamente entre 15.000 o 20.000 efectivos para poder desarrollar la labor que hay que hacer en muy pocos días. Todo esto no se ha cubierto en tiempo y forma. Las personas que se han contratado tampoco tienen la experiencia porque no están en las bolsas de trabajo por la nueva modificación de la ley electoral, de la ley de trabajo, de contratación laboral. Pues resulta que estas personas que entran, muchas de ellas no tienen experiencia y necesitan un periodo de adaptación
que es insuficiente en este plazo. Luego hay otro problema, un problema que no solamente es Correos, es que hay que ver qué pasa en las oficinas del censo electoral. Es que esto tiene varias etapas. Ahora estamos hablando de que debe haber aproximadamente, dicen los propios sindicatos, algunos de ellos, que hay 1 millón de votos sin distribuir, hay otros que hablan de 1,5 millones o incluso más, que no han salido todavía de las oficinas de Correos con la documentación necesaria para poderlo luego después llevar otra vez a oficinas de Correos y emitir el voto. Y todo esto deriva de que las oficinas del censo electoral, pues en algunos casos no se han preparado la documentación, porque o bien también se les acumula el trabajo o porque no han tenido tiempo suficiente, porque cuando hay una convocatoria de estas características hay que pensar que si el voto por correo es muy, pero que muy importante, como en esta ocasión, hay impugnaciones a las elecciones que ha habido y esas impugnaciones tienen que ser resueltas, y hasta que no se han resuelto las impugnaciones no se pueden elaborar las papeletas, sobre todo la papeleta del Senado, donde que un partido esté o no esté habilitado para poder concurrir, bueno, modifica la papeleta completa y no se pueden imprimir hasta que no se conocen exactamente con las sentencias de todos los recursos y reclamaciones que haya podido haber, quienes pueden también concurrir a estas elecciones. Un verdadero fiasco, es un verdadero follón, un verdadero lío, que a mí lo que me preocupa es que no se garantiza el derecho fundamental y básico constitucional de poder emitir el voto, vote sea quien se vote, da lo mismo, pero es que no queda garantizado desde el momento que hay personas que en este momento se han marchado de vacaciones o se van a marchar entre hoy y mañana y no han recibido el voto todavía para poderlo llevar a la oficina de Correos, con lo cual ese voto difícilmente se va a poder emitir, cuando además también se modificó la ley electoral para que quien pide el voto por correo, aunque cambie de opinión desde que lo ha pedido hasta que vaya a votar, no puede cambiar de opinión y presentarse en la mesa electoral suspendiendo sus vacaciones a poder emitir ese voto. Es un verdadero lío y veremos a ver en qué desemboca todo esto, pero es preocupante. La verdad es que es muy, pero que muy preocupante. Javier Martínez. Bueno, yo creo que independientemente de las sospechas, ¿no?, que pueda haber de manipulación o no manipulación, formas de manipular hay muchas, ¿no? Yo creo que incluso se puede trabajar por zonas, porque la verdad es que en política se maneja mucha información y se pueden hacer pequeñas pillerías, ¿no?, vamos a decirlo así, que podrían, pues bueno, en ciertos casos cambiar los porcentajes de voto, por lo menos en algunas zonas. Pero independiente de eso, yo sí que estoy de acuerdo en que desde luego aquí lo que se ha provocado es una situación caótica, absolutamente caótica. Es que esto, imaginemos, yo a veces pienso más en una empresa privada, ¿no?, de las más eficientes, que por ejemplo Amazon. Imagínate que ahora a Amazon le dices que tiene que entregar en muy pocos días 2,3 millones de paquetes, ¿no? Yo creo que automáticamente una de dos, o sabe que se va a colapsar, que muchos de esos paquetes, en este caso cientos de miles de paquetes, no se van a poder entregar en esos días, o bien tú lo que has tenido que hacer es un plan de refuerzo de las plantillas, lo que desde luego no haría bajo ningún concepto una empresa que tuviera la verdadera intención de entregar esos 2,3 millones de paquetes, esos 2,7 millones de paquetes, 3 millones se llega a decir de paquetes en estos pocos días, es, pues bueno, no reforzar plantilla, y máxime en un periodo en el cual lo que sabemos es que en Correos están empezando a trabajar la gente que suple a aquellos que están de vacaciones, que probablemente también tengan que votar por correo, ¿no? O sea, ahora mismo te estás encontrando con que cuando tú vas a tu casa, quien te está entregando el correo no es el cartero de toda la vida. Esto es una tontería, no lo es tanto, porque la verdad es que cuando tú empiezas un trabajo, pues la verdad es que hasta que te acostumbras un poco a quién vive en cada domicilio, cuáles son sus horarios habituales, cómo recorrerlo, vamos a decir, más deprisa, más despacio, todos los recorridos que tienes que realizar, pues la verdad es que eso además ralentiza todavía más la posibilidad de realizar esas entregas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que no solo es el hecho de que se van a tener que entregar una cantidad de, vamos a decir así, de votos por correo, que es algo que yo creo que es imposible, literalmente, o sea, es imposible, pero incluso para la mejor empresa de logística que podamos tener en este momento. Mira, una de las cosas que iba a hacer precisamente era intentar sacar el dato de cuántos paquetes se entregan en España por día, ¿no?, por parte de todas las empresas de logística. Pues igual nos llevamos una sorpresa, es que 2,3 millones, entre 2,3 millones y 3 millones es una auténtica barbaridad, ¿no? Pero además hacerlo en estas fechas yo creo que es complicado. Y esto al final pues provoca, pues yo lo que creo es que además provoca, mira, el ejemplo es en el campamento de mi hija votan 15 chavales, además votan casi la primera vez, porque claro, es la primera vez que votan en nacionales, porque con los 18, 20, 21 los monitores, están los 15 monitores, los 15 tienen que votar por correo, pues ya casi con lo que estamos viendo, estás viendo que a lo mejor pues 7, 8 de ellos probablemente no sabrán si han votado o no han votado. No saben si su voto al final ha llegado en condiciones o no ha llegado en condiciones, y por lo tanto yo creo que eso es algo que teníamos que haber evitado. Lo primero de todo habría sido el reforzar la plantilla, creo yo.
habría sido el reforzar la plantilla. A ver, tú tienes tienes en este caso una situación, creo yo, de emergencia, y lo que habría que haber intentado es reforzar la plantilla, eso como mínimo, desde luego. Porque además es que el proceso lo que estamos comentando es que el proceso es muy, muy farragoso. Muy farragoso, o sea, yo creo que en muchas ocasiones incluso no se va a poder votar ya directamente aunque haya recibido, porque tampoco puedes ir a entregarlo. O sea, es que, bueno, esto es complicado. Primero, que la gente se enterase de cómo se hacía. También es cierto, porque quien vota por correo muchas veces, pues hay gente que ya tenía costumbre, ¿no? En cierta medida, o lo tenía previsto con mucha antelación y por lo tanto se había informado. Pero es que ahora estás hablando de millones de españoles que lo primero que han tenido que hacer es saber cómo se vota por correo. ¿Qué es eso de votar por correo? Por carta, que es algo ya del Pleistoceno, ¿no? Casi. Es que además el voto por correo tiene otros inconvenientes para las personas, y es que lo tienes que recoger tú, lo tienes que entregar tú. Y bueno, también hay unos horarios que hay quien está de vacaciones, pero hay otros que lo piden porque están trabajando. Están trabajando, claro. Es que, a ver, es que no es nada sencillo, lo estamos comentando. Y además hay una cosa que yo, esto es de esas cosas que cuando perteneces al mundo de la tecnología, ¿no? Toda tu vida te sorprende mucho, ¿no? Porque eso de que te puedas pedirlo por internet con un certificado, pero luego no puedes emitir tu voto con el certificado. O sea, vamos a ver, o sea, es menos seguro un certificado digital, que ya hay mecanismos que lo aseguran de una forma fehaciente, ¿no? De hecho, nosotros en las Cortes hemos llegado a votar, y en el Congreso de los Diputados ya se puede votar en determinadas situaciones siempre que tú tengas un certificado digital. Es menos seguro eso que el hecho de que venga una persona de un sobre, lo rellenas, lo llevas a otro sitio, ese sobre pasa por otro lado y al final todo eso lo abre otra que es el que lo cuenta y certifica. Bueno, yo creo que de verdad, sinceramente, en estas alturas ya deberíamos estar planteando, y con este ejemplo yo creo que debería de ser uno de los proyectos que debería ponerse encima de la mesa, es la posibilidad de que en determinadas ocasiones se pueda votar ya directamente a través de internet. Es que además es la Casa Nacional de Moneda y Timbre, o sea, te quiero decir que son instituciones públicas las que en este momento están manejando toda esa información, están manejando los controles para asegurar que si tú votas con certificado digital, el voto es correcto, ¿no? Por lo tanto, sinceramente, es que no veo cómo no hemos avanzado en esos aspectos, ¿no? No, sí está claro que la agencia tributaria nos manda a cada uno de nosotros cómo tenemos que hacer la declaración de renta y todos los datos. Casi siempre puede haber algún error, pero te los manda. A ver, si todo esto te lo hacen, ¿por qué no facilitar la posibilidad de que se pueda votar utilizando estos procedimientos tecnológicos que además tienen las máximas garantías? Es que además estamos hablando ahora de un proceso que tiene varias etapas, porque esta es la primera etapa, es decir, que considere Correos que recoge tu petición y que a través de las oficinas de censo electoral preparen toda la documentación, todas las papeletas de todos los partidos, tu certificado, te lo manden y te lo manden otra vez a tu domicilio, al domicilio donde hayas dicho que vas a estar. El problema es que hay un plazo para que Correos te mande este primer trámite, y es el día hasta el día 20, y es el mismo día 20 el día que termina el plazo para poderlo presentar, con lo cual ya no va a ser solamente el problema del personal de Correos, es decir, las carteras y carteros que están ahora dejándose el alma por hacer su trabajo en la calle, muchos de ellos pues novatos que no saben ni dónde vive la gente y bueno, que tienen que estar perdiendo muchísimo tiempo para poder hacer la labor que es encomiable pero muy difícil, sino que luego después en las oficinas de recepción, claro, los que están dentro de las oficinas de Correos, para recibir esa avalancha que va a haber probablemente el día 20, no sé cómo lo van a hacer, pero luego después, aunque se prorrogue o la Junta Electoral Central amplíe el plazo al 21, es que después hay que mandar esos sobres que se han recibido de nuevo en Correos, hay que mandarlos cada uno a su mesa electoral. Entonces, en tan poco tiempo, Canarias se me ocurre pensar, ¿no? Personas que están desplazadas en sitios lejanos. No es lo mismo hacerlo desde un barrio de Zaragoza, ¿verdad?, que hacerlo o de Zaragoza aquí a un barrio, que hacerlo desde una zona insular a traerlo aquí. Yo creo que va a haber bastante pérdida de votos, va a haber, en fin, luego lo vamos a ver, nos vamos a echar todas las manos a la cabeza. Es la crónica de una muerte anunciada, porque esto ya se advirtió, nada más ver que esto iba a ser el 23 de julio. Algunos dijeron, hombre, los catastrofistas ya se quejan de que convoca elecciones fuera de fecha. O sea, estábamos deseando que se convocara y ahora que las convoca dicen que no. Hombre, es que la fecha es también, no sé, se pueden convocar elecciones el día 24 de diciembre también, ¿no?, que es Nochebuena, ¿no? Es un día bueno para convocar elecciones. Pues hombre, no quiero ponerlo en el mismo plano, pero el 23 de julio con el día Nochebuena,
o el día de Nochevieja, pues es parecido, ¿no? Porque el día 23 de julio está todo el mundo pensando en otras cosas, pensando en sus vacaciones, y el que más y el que menos pues está fuera de su lugar habitual de residencia. En fin, no sé lo que va a suceder, pero que desde luego, bueno, y luego aparte lo que hablaba Javier de artimañas o menos artimañas, a ver, coincide que en los barrios más importantes de Madrid, a mí me han pasado algún dato, claro, de que hay impugnaciones de partidos de izquierdas, de estos partidos que iban en coalición, que luego no son coalición y que luego se han presentado por libre y que han pedido al tribunal, en este caso, ¿verdad?, que se pronuncien al respecto si pueden o no pueden, y que no se han pronunciado hasta hace 3 días, y que por lo tanto eso ha demorado la elaboración de las dijéramos de todo lo que es la lista de lo que es la carátula, lo que es la papeleta del Senado. No se ha podido elaborar hasta hace 3 días. Si no la tienes, no la puedes mandar, y si no la mandas, pues y todo esto nadie ha dicho nada, pero es así. Esto ha sucedido, y casualmente en algunos barrios muy importantes y muy nutridos de Madrid. Eso es lo que significa que hay personas que, hombre, a los españoles a veces dejamos todo para el último día, y hay gente que lo pidió ayer hasta las 12 de la noche, que había tiempo para hacerlo con certificado digital, pero hay personas que lo pidieron a finales de mayo y no han recibido todavía la documentación. Excusas que se están poniendo. Correos dice que no es culpa de ellos, que no tienen las papeletas, y que las papeletas se las dieron hace 3 días. Entonces, claro, que ahora hay que las juntas electorales, el censo, las oficinas del censo, pues han tenido que recopilar todos los papeles, meterlos en los sobres y tal, y preparar, y todo eso es un mailing que, bueno, los que hemos hecho vida de partidos sabemos que cuando te haces tu mailing propio para tus propios gente que conoces, que cuesta mucho tiempo, mucho, pero que mucho tiempo, es muy costoso, porque además todo es manual, entonces a base de personas, de manos que estén ahí trabajando y que no se equivoquen, y que luego vayan todas las papeletas y que no aparezca en algún sobre, anda, pues resulta que no tengo la papeleta de no sé qué, y ese es otro lío. En fin, veremos a ver, pero bueno, esto ha sucedido, y ha sucedido incluso con el voto de españoles que están en el extranjero, que no sé cómo nos han habilitado medidas también, pues porque yo conozco a amigos que trabajan en embajadas que muchas veces los propios funcionarios de las embajadas no han podido votar. Y, hombre, parece que esto tendríamos que arreglarlo, ¿no? Esto, ya digo, no es de ahora, también es de hace tiempo, pero lo que pasa es que ahora, con la decisión del señor Sánchez, de estas cosas que tiene, es decir, ahora convoco porque me parece que es un buen momento, que yo no tengo las vacaciones hasta el mes que viene o todo el año siguiente, pues igual ahora ya tiene vacaciones ya a partir del 23 de julio permanentes durante una buena temporada. Voy a fastidiar las vacaciones a todos, y además priva la oportunidad de que se vote. Yo no quiero hablar de fraude electoral, porque eso serían palabras muy gruesas, pero sí algo que tenemos que tener muy presente, que se está conculcando la libertad del derecho que tenemos todos los españoles a votar, un derecho constitucional, por las trabas que se han puesto en el procedimiento, un procedimiento que no va a permitir con total seguridad que todo el mundo pueda optar a la votación. Y como el que ha votado por correo no puede votar presencialmente, aunque suspenda vacaciones, pero que esté en Nepal no va a venir a votar, y suspender esto para venir a votar el día 23, pero evidentemente hay personas que si estarían en cercanías que no van a poderlo hacer. Esta convocatoria de elecciones ha sido de forma precipitada, pero quizá no han tenido en cuenta la logística, ¿no?, de cómo iba a ser todo esto, porque quizás sí. Pues sí. Eso ya lo valoran ustedes. Bueno, yo lo que creo es que desde luego hay algo que es inevitable pensar, ¿no? Y es el hecho de, fíjate, el hecho de que haya tal cantidad, millones de personas que quieren votar por correo en unas elecciones nacionales, demostraba que la gente quería participar. O sea, en estas elecciones la gente quería participar. Yo creo que esta es la mayor demostración que puede tener, ¿no? Ya de antemano. O sea, ya no hay ni siquiera que esperar. Yo diría, imagínate que ahora nos encontramos con unos índices de participación bajísimos. Te diría, pues lo has manipulado. Tú esto lo has manipulado, tú esto lo has hecho sabiendo qué es lo que estabas haciendo. A ver, señor Sánchez, si lo que tenemos son millones de personas que en este momento se las están viendo y se las están deseando y acudiendo a un proceso que es farragoso para votar por correo, y luego nos encontramos con que el día 23 los porcentajes no están muy por encima de lo que se ha votado normalmente, has conseguido el propósito que te proponía, el propósito que tenías, que era que la gente no acudiese a votar en la medida en que querían hacerlo. Y esto yo creo que él lo tiene muy claro, lo tenía muy claro por un motivo muy sencillo. En política hay una cosa que se llama las tendencias, ¿no? Las tendencias es muy difícil cambiarlas. Y cuando se realizan las elecciones autonómicas y municipales, hay una tendencia que se vio claramente, ¿no? Y era el hecho de que los que apoyaban al Partido Popular salieron a votar, y salieron a votar en masa.
Y esa tendencia, teóricamente, se va a volver a mantener. Es decir, yo no creo que aquí, de los 3 millones de votos que hay en este momento, perdón, vamos a decirlo, entre los 2,3 y los 3 millones, ahí es nada, 700.000 votos de diferencia, casi nada. Esos millones de votos hayan salido corriendo a votar al señor Sánchez. No pasó hace 2 meses. Es difícil de entender que esté pasando ahora. Entonces yo lo que creo es que, sinceramente, aquí lo que se ve claramente, y cuando veamos los resultados y los porcentajes de las elecciones, veremos el éxito que ha podido tener o no tener. Podremos hacer una interpretación distinta. Aquí claramente se ve pues que había cierta intención de que la gente, para intentar que no todo el mundo acudiese a votar, porque la tendencia decía que cuando mayor era la participación, mayor era el éxito que tenían aquellos que no eran los correligionarios, vamos a decirlo así, del señor Sánchez ni el propio señor Sánchez. Creo yo, vamos, digo, con ese dato lo veremos, ¿no? O sea, veremos la diferencia. Sí, no, además que con la ley DON, la participación en más o menos, aunque ese voto por correo fuera en la misma proporción que lo que se pueda obtener en las mesas electorales, aunque fuera el mismo, sí puede tener influencia luego después en la conformación del Congreso de los Diputados, porque la ley DON puede variar mucho en el porcentaje de participación. Es decir, al mismo número de votos puede variar, es decir, el mismo equilibrio de votos entre unas fuerzas políticas y otras puede cambiar, vamos, de la noche a la mañana, dar un vuelco tremendo con la ley DON. Así que esperemos a ver lo que pasa. Y es que 700.000 votos yo creo que pueden mover varios el problema bastantes diputados. Es que yo en estos momentos no quiero ser pesimista, pero si se habla de 700.000 es que van a ser más. Claro. Porque ya que te reconozca un sindicato como es Comisiones Obreras de que hay 1 millón de votos sin distribuir, que no los han entregado todavía, me da que pensar que puede haber más. Claro. Que puede haber más. Es que hay otras fuentes que dicen que estamos por encima del 1,5 millones de votos que no se han entregado a día de ayer, que no se han entregado en el primer trámite. Y entonces, si esto no se ha hecho en el primer trámite, que muchas personas, un porcentaje altísimo de estas personas que lo presentaron a primeros del mes de julio, finales de mayo, a primeros de junio, incluso en el mes de mayo, pues que están ya fuera de su domicilio habitual, que no lo han podido recoger, que no lo van a recoger, que además el procedimiento es que hay que ir al domicilio en persona, lo tienen que recoger en persona por 2 veces el cartero, y luego si no hay que ir a la oficina, con lo cual se van a encontrar las personas que van a protestar porque no lo han recibido, los que van a ver qué ha pasado con su voto por correo, los que quieren llevarlo para poder votar, que eso va a ser un caos que no me lo quiero ni pensar. Y las cartas y paquetes que se extravían, ¿no? Que muchas veces se pierde y no tienes opción de ir ese día a votar. Es que lo pierdes. En una situación normal donde no hay aglomeración, pues bueno, quien ya sabe que va a votar por correo, porque lo sabe perfectamente, porque luego tú también trabajas, sabes que correo se entrega en horario de trabajo, que esta es una cosa bastante... Sí, bueno, en esta ocasión podías pedir, ¿no? que eso te lo llevasen a tu lugar de trabajo. Exactamente. Sí. Bueno, sí, pero la gente normalmente esas cosas... Bueno, esperemos que de la experiencia se aprenda, ¿no? Y que en estos 4 años quizá trabajan en esta firma electrónica que nos facilita a todos, ¿no?, el poder votar, porque para otros trámites mucho más importantes lo hacemos electrónicamente, pues quizá para esto sería la opción, ¿no?, que en 4 años se puedan trabajar en ello. Desde luego tecnología y de sobra. Debería de hacerse, porque ya que ahora ya además en casi todas las oficinas públicas dice pida usted hora y no te atienden directamente, pues muchas de las cuestiones hay que hacerlas de manera electrónica a través de los certificados digitales. Como decías en el Senado, ves que tú entregas la declaración de la renta, que no es ninguna broma, porque luego pueden venir y decirte que, ¿sabes? Bueno, es que y lo presentas con un certificado digital. Y quiero decir que ya hay mecanismos que permiten asegurar que todas esas transacciones electrónicas, llamémoslo así, ¿no? Prácticamente la mayoría de los pagos de IVA, la mayoría de los pagos de retenciones, todo esto se hace electrónicamente y no pasa nada. Y de además, hecho, la delegación, o sea, la agencia tributaria te localiza permanentemente a todos. Y es más difícil de manipular, vamos, miles de veces más difícil infinitamente más difícil de manipular una votación electrónica que una votación por correo. Si se manipula, lo bueno que tiene es que además se puede hacer el seguimiento del rastro. Eso va a dejar rastro y al final se sabe si se ha manipulado y por quién. Al menos de qué terminal ha salido, lo cual eso es imposible. Sin embargo, claro, esto es mucho más complejo porque, tiempos, hace muchos años, yo me acuerdo que había sacas que se perdían porque se caían del expreso de medianoche que llegaba y se caían en una curva. Fíjate si es importante, me permites una anécdota, si es importante el voto por correo, que nuestro partido, en las elecciones nacionales, en las anteriores exactamente, perdimos un diputado por los votos por correo.
Los votos por correo determinaron que perdíamos un diputado. O sea, a veces esas pequeñas diferencias, unos cuantos sobres, en este caso, fíjate, si estamos hablando de los que estamos hablando, lo que puede suceder, pueden cambiar totalmente el número de diputados que tenga un partido. Y eso automáticamente, como hemos dicho, ¿no? Pues pueden cambiar el escenario político y la capacidad de negociar de unos o bien los resultados de otros, ¿no? Sí, bueno. Al final se va a producir una distorsión. O sea, manipulación, no. ¿Se ha intentado distorsionar el resultado? Sí. O sea, una distorsión se ha producido, seguro. A ver, yo creo que un presidente del gobierno como Sánchez, que tiene todo absolutamente controlado, no da puntadas sin hilo. Con Tezanos, que Tezanos sabe de qué va el asunto, cuenta lo que quiere, pero sabe de qué va. Sí, a ver, es que aquí habría... Yo si tuviera que manipular, pues me vas a aprender la maldad, ¿no? Yo si tuviera que manipular haría un tándem entre el señor Tezanos y el presidente de Correos, o sea, quien dirige Correos, ¿no? Porque yo intentaría ralentizar aquellas zonas donde el voto es más favorable a quien no me interesa a mí que se vote. Ustedes no van a votar por correo, ¿no? No. Yo no lo he hecho nunca y la verdad es que siempre he tenido mis reservas al respecto. Sí. No porque tenga, siempre me ha gustado votar presencialmente, no lo he hecho. Hombre, no quiere eso decir que el día de mañana a mí me gustaría poderlo hacer, pero de una manera diferente. Hay que ahondar en esto, en el certificado digital. Ya sé que hay personas que todavía esto les puede costar, pero mira, si lo necesitas ya prácticamente para todo. Para todos. Bueno, pues vamos a cambiar de temas, ¿les parece? Y vamos a hablar de Ucrania y de la OTAN. La OTAN sienta en su mesa a Ucrania, pero le advierte de que no está lista para incorporarse al club. El Mundo. La OTAN pacta invitar a Ucrania a unirse, pero solo cuando se cumplan las condiciones. 20 minutos. Estados Unidos cree que es pronto para que Ucrania entre en la OTAN. Huffington Post. Buenas palabras, fotos, sospechas y un acuerdo sin fecha. Rusia amenaza a Occidente. Europa Press. Rusia dice que la posible entrada de Ucrania en la OTAN supondría un peligro absoluto para Moscú. El Español. Rusia advierte que la Tercera Guerra Mundial se acerca si la OTAN eleva su ayuda a Ucrania. Y el presidente Biden lo reconoce. El Periódico. Biden asegura que la entrada de Ucrania hoy en la OTAN pondría en marcha la Tercera Guerra Mundial. ¿La entrada de Ucrania en la OTAN aumenta la seguridad de Europa o el riesgo de guerra con Rusia? ¿Está Ucrania preparada para sentarse a la mesa de las democracias occidentales? ¿Qué piensan nuestros invitados de hoy? Hablamos de Tercera Guerra Mundial, que quizá ya son palabras mayores, ¿no? Hasta hace poco nos afectaba menos la guerra que tienen en Ucrania, pero podría afectarnos mucho más. ¿Qué opinan? Esto, hablando de carteros, me recuerda a lo de Miguel Strogoff, ¿no? Porque ya hablamos ya de otras latitudes y de otros peligros. El correo del zar, a todo esto. A ver, el tema de que un país pueda formar parte de la OTAN, en principio es positivo, porque la OTAN, cuanto más fortaleza tenga y más países compongan la alianza, pues muchísimo mejor, ¿no? Lo que parece poco... a mí me parece imposible que en las condiciones actuales un país que ha sido invadido, pero no podemos negar que ha sido invadido por Rusia, pero que está en guerra. Por lo tanto, hay una fricción bélica. Mientras esto no se resuelva, es muy difícil que pueda formar parte de la OTAN, porque inmediatamente este país, cualquiera que fuera, bien Ucrania u otro país que estuviera en una situación similar, pues entraría inmediatamente en guerra también, porque si entras en la OTAN y tú estás en la OTAN, todos los compromisos... Es decir, un país que entra en la OTAN sabe que ya está protegido dentro de esa alianza, tiene que asumir, por supuesto, que él tampoco puede tomar decisiones unilaterales. Es decir, Ucrania no podría tampoco entablar acciones bélicas contra Rusia en la zona que fuere, porque entonces no sería Ucrania, sería la OTAN la que estaría iniciando estas hostilidades, y en el caso inverso pues pasa lo mismo. Yo entiendo que en principio lo más urgente es llegar a una solución pacífica en la medida que se pueda. Hay que sentar a las partes, hay que llegar a un armisticio, hay que llegar a una división de hasta dónde se ha llegado y hasta dónde se puede llegar, para dejar los tanques cada uno en sus parkings, que no haya ya más activo de guerra, que por supuesto cada uno luego pueda reclamar las acciones, las indemnizaciones que sean, pero para entrar en la OTAN tiene que haber primero una paz. Si no existe esa paz, es que yo lo veo a día de hoy imposible, porque sería
todavía organizar, no resolveríamos nada, sino que tendríamos el riesgo de, no sé si de una tercera guerra mundial, pero por supuesto que íbamos a entrar en conflicto, y la OTAN entraba en conflicto directo con, en este caso, con Rusia, que ha demostrado que, bueno, pues con sus capacidades o incapacidades, sus locuras y sus planteamientos, pues el ejército no lo tiene muy preparado, pero tiene un arsenal nuclear que es muy fácil darle a un botón, y con ese botón pues se puede liar una bien gorda, y ante personas que, en fin, como Putin, que yo no confío en él, pues en cualquier momento lo puede hacer. No quiere esto decir que no lo pueda hacer aunque no entre Ucrania en la OTAN, pero hoy por hoy me da la sensación de que eso es hablar en positivo para el futuro, pero debería de avanzarse mucho más en obtener una paz. Cerrar ya el asunto, decir, bueno, pues vamos a ver toda la zona invadida hasta donde hay que devolver. Hay un problema con unas zonas del Donbass y tal, es que hay étnicamente hay habitantes que son prorrusos, que es un problema que también tiene internamente la propia Ucrania, que llevan ya 10 años de ocupación de una guerra previa, y todo esto tendría que entrar en el paquete para, bueno, Crimea no quiero ni decirlo, ese es otro problema que Rusia no lo va a aceptar nunca, el que se devuelva, y si esto no se resuelve, no veo posibilidad alguna de que Ucrania hoy por hoy pueda formar parte de la OTAN, porque entraríamos todos en conflicto, todos. Yo, aunque es un análisis somero de alguien, sí, es un análisis somero, es una opinión personal. Sí, exactamente, es que yo voy a dar mi opinión personal también, y casi te la diría en cuanto a lo que vamos a ver, esto es yo creo que es una cuestión de negociación, de elevar el tono de las negociaciones, ¿no? Yo creo que tiene dos partes. Vamos a ver, lo primero, entrar en este momento Ucrania en la OTAN es imposible, porque entonces lo que haría automáticamente es una declaración de guerra contra Rusia, o sea, es que es así. Entonces, la verdad es que es imposible, pero sí que es cierto que cuando se producen estas situaciones, tú lo que puedes hacer es, vamos a decirlo así, elevar el listón y decir, mira, estamos pensando en que ingrese en la OTAN, esta posibilidad existe, la podemos intentar incluso ejecutar, y por lo tanto, cuando ya lo que haces es desvías el foco a esa posibilidad, que es elevar, yo diría que es la más alta del listón, ¿no? Porque sería declarar directamente la guerra a Rusia, pues justifica en cierta medida que aumente la intensidad de las ayudas con los suministros. Es así. O sea, mira, no vas a entrar en la OTAN, no puedes entrar en la OTAN, vamos a decir que vamos a empezar con el proceso, vamos a ver cómo reaccionan Rusia, cómo reacciona todo el mundo, y en función de cómo se produzca esa reacción, pues yo lo que me encuentro es con que lo que hasta ahora a mí me parece sorprendente, que es la posibilidad de que se estén mandando suministros, porque vamos a ver, tú puedes estar en la OTAN o no, pero si tú todos los días me mandas tanques, si todos los días me mandas armamentos, si todos los días me mandas munición, alta tecnología, ¿no?, para combatir, pues hombre, en el fondo me estás ayudando, ¿no? Y por lo tanto yo lo que creo es que esto más bien ha sido algo así como elevar el listón para que la intensidad de la ayuda con esos suministros pues quede en segundo plano, y por lo tanto se pueda hacer con mayor facilidad y con mayor soltura, ¿no? Pero independientemente de eso, yo desde que empezó todo esto, casi te diría que desde que empezó esto, yo creo que ahora es cuando al menos nos está afectando a Europa. A Europa le ha afectado, y le ha afectado muchísimo, ¿eh? Le ha afectado y lo estamos pagando todavía bastante caro. O sea, disparó unos procesos de economía que en este momento a los ciudadanos les están costando, a mucha gente le está costando, pues no, Dios y ayuda, ¿no? No es una cuestión de combate, vamos a decirlo así, en zona de guerra, pero sí que obviamente hemos sufrido los efectos secundarios de esta guerra por la elevación de los costes de las materias primas, la subida de los precios de todo, automáticamente los tipos de interés, es decir, se ha producido, yo diría que un cambio de ciclo económico provocado por esta guerra del señor Putin. Luego en Europa lo hemos sufrido. Ahora que eso parece que ya se han encontrado soluciones y la cosa empieza a decaer, pues la verdad es que nos está afectando bastante menos. Pero la verdad es que no sé. Y yo siempre decía desde el primer día que a mí hay un actor aquí del que no se habla. Guerra mundial, vamos a ver. Es que hay un actor que tiene mucho que decir. Yo diría que es el que tiene todo que decir y no dice absolutamente nada, que es China. Que es China. Vamos a ver, o sea, el señor Putin puede hacer lo que considere oportuno. Aquí está en juego, vamos a decirlo así, hay un bloque, que es el de la OTAN, ¿no? Estados Unidos, los aliados europeos, que están diciendo, te estás metiendo con nosotros, nos estás empezando a molestar. Esto ya no nos parece bien. De momento estamos mandando ayuda. Vamos a mandar todavía más. Y es que como esto siga así y la cosa se tense, ojo que vamos a declararte la guerra, porque nos basta con que Ucrania entre en la OTAN. Eso es lo que está puesto hoy en el tablero. Pero es que Rusia, a ver, yo con todos mis respetos, Rusia contra la OTAN no tiene nada que hacer exceptuando una guerra nuclear. O sea, nada que hacer es si no puede Ucrania. Si no puede con Ucrania, ¿qué va a poder ni con Europa podría? Vamos. O sea, con la OTAN ni te cuento. Pero hay un actor que es el que está callado. Es el que está callado, que es China. O sea, China permitiría que el señor Putin lanzara un solo misil nuclear. O sea, eso automáticamente a China la hundiría en la miseria más absoluta, porque no olvidemos que China
en un entorno, fíjate, dirías, bueno, pues a China le da igual, ¿no? China que se declare en la guerra Rusia y la OTAN, no pasa absolutamente nada, que se maten entre ellos, ¿no? Vamos a hablar, por desgracia, vamos a hablar con palabras sencillas, que se maten entre ellos. No, es que China depende del comercio exterior. China depende de que la economía del resto del mundo vaya bien, y China no está en su mejor momento, te lo puedo asegurar. Por lo tanto, yo dudo mucho que China aceptase que el señor Putin, que si el señor Putin lanzara un solo misil nuclear para provocar automáticamente una debacle absoluta, cuando a ella ni le va ni le viene, y por eso están callados. Yo creo que la situación más complicada la tiene China. Y de hecho los que hemos visto, como dice el señor Senado, los que hemos visto intentar que las relaciones diplomáticas funcionasen en alguna ocasión, ha sido precisamente China, que es la que quiere que los problemas haya los mínimos posibles, porque ese cambio de ciclo económico que ha producido esta guerra ya está afectando a China. No sé exactamente cuál es la posición que tiene en este momento, y dudo mucho que el señor Putin no esté relacionado con, en este momento, bueno, pues yo creo que uno de los posibles socios, aunque lo dudo mucho, geoestratégicos que podría tener, ¿no? Yo creo que en este momento a Putin, más de alguno de sus amigos, entre comillas, le han advertido ya de que, sí, hombre, porque en estas situaciones o se hacen rápidas al estilo de como se hicieron algunas otras guerras relámpago. Las guerras todas son malas, pero o se hace rápido, o si se enquistan tienen mala solución, y al final dejan en evidencia a los que, bueno, pues por un lado o por otro han apoyado o han estado en la línea o en ese contrapeso, ¿verdad? De decir, pues por un lado está el mundo bueno, como se dice, de la OTAN, y el otro está el mundo malo, puede ser bueno o malo indistintamente, ¿verdad? De ese bloque que puede ser, pues China, por supuesto, que tiene un potencial humano importantísimo y también tiene su poder nuclear y militar, y luego pues Rusia, que en el momento de esa desesperación o en ese desequilibrio que incluso atisba, ¿no? Incluso intentos o fricciones que están surgiendo internamente que pueden vislumbrar una hipotética pugna civil interna, que eso también podría ser otra materia de análisis, porque si Putin es malo es probable que otro que le sucediese fuera peor todavía, ¿eh? Esto hay que tenerlo en cuenta. En cualquier caso, bueno, veremos a ver cómo se desarrollan las circunstancias, pero lo que hay que desear es que todos se pongan a trabajar, que todos nos pongamos a trabajar para hallar una solución rápida, que evite la desgraciada muerte de inocentes que están sucediendo todos los días, y bueno, pues que todo esto haga centrar la situación a todos, de que tampoco se puede invadir Rusia por parte de Ucrania, y que Rusia pues tiene que reconocer los errores que ha cometido, las barbaries que ha cometido, y pedir perdón por lo que ha hecho, cosa que va a ser poco fácil, pero que entre todos yo creo que a lo mejor se puede intentar y conseguir. Bueno, rápida ya no va a ser la solución cuando llevamos tantos días en guerra y con tantas muertes. Bueno, pero sí. A mí yo fíjate que muchas veces la noticia que espera es de estas noticias, como aparezca un solo misil, un solo tanque, un solo avión o una sola tecnología china en el campo de batalla, y se detecte que la entrega se ha realizado desde allí, entonces sí que cambiará absolutamente todo. Ahí es cuando ya podemos decir que cambia absolutamente todo, porque lo que te estás encontrando es pues que en el fondo Ucrania está combatiendo ya directamente con material que le hemos entregado desde Europa. Han salido tanques de aquí de Zaragoza. O sea, yo creo que es algo que pero es que sale en la prensa sin ningún tipo de problema. Pero de momento no hemos visto que haya por parte de otros países, excepto Irán, con aquellos drones que compró, ¿no? Vamos a decir que compró. No ha habido entregas de material bélico a Rusia, que en este momento todo el mundo sabe que está en desventaja. Por lo tanto, yo creo que si tuviera apoyos del exterior, si realmente tuviera apoyos del exterior, como mínimo enseñaría en la patita con la entrega de armamento bélico. Por lo tanto, esto es una guerra que tiene el señor Putin, hoy por hoy es una guerra que tiene el señor Putin contra Ucrania, y en este momento lo que le han dicho es que, ojito, que esta guerra se puede convertir en una guerra contra la OTAN. Bueno, pues si les parece nos venimos para España, porque vamos a hablar de los peajes de nuestras autovías para el próximo año. En 2024 usar el coche saldrá mucho más caro. ABC. La DGT confirma que en 2024 habrá peajes en las autovías españolas. El Mundo. El director de la DGT anuncia que en 2024 se implantarán peajes en las autovías y el gobierno lo desautoriza. Libertad Digital. La DGT deja en evidencia otra mentira de Sánchez. Habrá peajes en las autovías.
La DGT deja en evidencia otra mentira de Sánchez. ¿Habrá peajes en las autovías? ¿Es una medida puramente recaudatoria? ¿Europa obliga a España a apretarse el cinturón? ¿Qué opinan nuestros invitados? Bueno, hemos estado viviendo que se han quitado peajes para Aragón, que eran muy utilizados hasta hace poco, y ahora se habla de que se va a poner en autovías. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, la opacidad de los fondos europeos que han llegado a España, porque no tenemos, yo no soy un experto en economía, macroeconomía, pero vamos, no hay que hacer falta ser un experto, ¿verdad, Javier?, para darnos cuenta de que hay un tupido velo oscuro en todo lo que se refiere a la llegada de fondos europeos a España y que está administrando el actual gobierno de España. En esos fondos que han llegado ha debido de haber unas contraprestaciones que desconocemos totalmente, y entre ellas pues aparece una exigencia presuntamente de la Unión Europea que le han pedido a Sánchez personalmente que las autovías españolas tienen que pagar un peaje para compensar pues los déficits que estamos teniendo y el aumento, ¿verdad?, de endeudamiento y, en fin, todo lo que se refiere a cuestiones de subsistencia de futuro. El gobierno lo niega, el señor Sánchez lo ha negado, bueno, lo negó el otro día descaradamente en un debate que vimos algunos, que tuvo momentos brillantes, ¿verdad?, otros momentos aburridos, pero que esto fue claro, tremendo. ¿Qué dice? Feijóo, ¿qué dice? Eso es mentira. Bueno, pues no es mentira, es verdad, porque el director general de tráfico ha dicho, de la Dirección General de Tráfico, han dicho que lo que ya sabíamos hace meses, que esto era una exigencia, no sabemos bien por qué, porque podían haber pedido esto, o podían haber pedido que todos los españoles que seamos morenos, midamos no sé cuánto y vivamos en no sé qué zonas de las ciudades, pues tengamos que pagar 1.000 euros al año en nuestra declaración de renta. Podría haber sido otra opción, pero no deja de ser curioso. En esto hay opiniones diferentes. Hay quien dice de que, bueno, que las carreteras las tiene que soportar y tiene que ayudar a su soporte quienes las usan. Pero yo entiendo, hombre, que también con nuestros impuestos, que son unos impuestos que deberían de justificarse en que se emplean, está contemplada el mantenimiento de las carreteras y el mantenimiento de las autovías. Que ahora tengamos que volver a pagar un peaje, pues no deja de ser un impuesto nuevo, por mucho que venga de la Unión Europea. Y si esto no se impone en otros países y si en España, nos tendrán que explicar por qué. Y esto no se ha explicado por parte de nadie. Lo que sí está claro es que el próximo gobierno, si no es de Sánchez, es decir, si no es del sanchismo y es, en este caso, como parece, del Partido Popular, va a tener que sortear ya el primer toro, el primer Miura, nada más retomar la responsabilidad. Y es que Europa le va a pedir la obligatoriedad de cobrar peajes en todas las autovías sin saber el motivo. Al menos nos enteraremos de por qué es esto, de por qué es esta petición, a qué se debe, si se debe a incumplimientos de transparencia, porque nos está explicando en Europa en qué se está empleando el dinero que nos están dando para mejorar la situación padecida pues por todos los problemas de la epidemia, de la pandemia del COVID, para reflotar la economía, ayudando pues a los sectores más perjudicados por ello, o realmente se está empleando en otras cosas distintas que no sabemos, que nos tendremos que enterar algún día. Vamos a ver, pero a mí me huele muy mal. La verdad es que no me gusta absolutamente nada esta medida. Esta medida no es de ahora, es de hace ya algún mes, y es una exigencia que solicita la Unión Europea a España directamente y que ha sido negada por el señor Sánchez. Ahora vemos que, bueno, se está diciendo desde fuentes gubernamentales que sí que es cierto. Bueno, pues a ver qué pasa con lo de siempre. No es verdad, es verdad. Al final, ¿qué tendremos que hacer? Sacar la cartera y pagar. A ver si por lo menos nos enteramos de por qué motivos vamos a tener que pagar algo por lo que ya hemos pagado hace ya muchos años, porque no olvidemos que todas las autovías, las autopistas han tenido concesiones y ahora, bueno, pues estaba ya previsto que revirtieran, dijéramos, al patrimonio de todos los españoles para poder circular por ellas libremente. Bueno, pues vamos a ver qué sucede, pero ya digo que vamos a tener que terminar pagando una vez más los que menos culpa tenemos de todas estas negociaciones. A ver. Yo en este caso no estoy en desacuerdo con que... Otra cosa, vamos a ver, no estoy en desacuerdo, vamos a decirlo, lo primero,
Yo creo que yo creo que el error se comete cuando precisamente se liberan autopistas. O sea, ahí empieza el error. Cuando se liberan autopistas, porque vamos a ver, hay que saber una cosa, las autopistas tienen un mantenimiento que es muy costoso. Y por lo tanto, cuando tú las liberas, lo que haces automáticamente es que esos gastos, en lugar de pagarlos a aquellos que están pasando por los peajes, pues los asuman absolutamente todos los españoles, ¿no? Pero sí que es cierto que, vamos a ver, es que son muchos los factores, ¿no? En España tenemos una de las mejores redes de infraestructuras que hay en Europa. Eso se dice en toda Europa. Bien sean por AVE, bien sea por carretera, tenemos de las mejores infraestructuras. Esas infraestructuras hay que mantenerlas. Ahora la gran pregunta, donde está el meollo, es ¿quién lo paga? ¿Todos los españoles o lo pagan aquellos que lo usan? Esa es la primera de las discusiones. Yo quiero recordar que hay un impuesto, porque esto es una subida de impuestos, literalmente, esto es subir los impuestos. O sea, aquí lo que está diciendo Europa es tú vas a recibir dinero de Europa, pero hombre, ese dinero está hecho para que hagas inversiones, no dinero para que pagues el mantenimiento de unas carreteras que tienes allí. No es ese su destino, y por lo tanto, como creemos que no te está llegando para pagar el mantenimiento de las carreteras, tienes que crear un impuesto para pagar esos gastos, ¿no? Pero hay un impuesto muy divertido, se llama el impuesto de circulación. Todo aquel que tiene un coche ya, solo por el hecho de tenerlo, todos los años, tiene que pagar un impuesto de circulación. ¿Lo mueva o no lo mueva directamente? Bueno, si aquí lo que estamos diciendo es que en determinadas ocasiones, o en determinados, vamos a decir, usos, hay que hacer un pago por usar las carreteras, por hacer uso de tu vehículo, pues bueno, podría estar bien. La cuestión es cómo lo articulas. ¿Cómo lo articulas? Porque claro, ahora todo esto es muy bonito. Vamos a hacer pagar por las autovías, vamos a hacer pagar por las carreteras multicarril que se llaman, que ni siquiera son autovías, vamos a volver a hacer pagar por esas autopistas que en su día liberamos, ¿no? Por el uso de ellas. Pero ¿cómo lo haces? ¿Esto cómo lo haces? Porque claro, al que tenga que desplazarse todos los días 100 kilómetros para ir a trabajar, que los hay. O sea, hay gente que se desplaza a 100 kilómetros, me da igual, o 30 kilómetros todos los días, automáticamente por el hecho de ir a trabajar le está haciendo pagar un impuesto cuando eso sí que debería estar liberado. Otra cosa es el que a lo mejor hace un uso más esporádico y se va de vacaciones. Pues bueno, a lo mejor ese sí que tendría que pagar. Quiero decir, los transportistas obviamente se van a negar. Bajo ningún concepto pueden asumir además ese coste, ¿no? Por lo tanto, yo creo que aquí lo que habrá que ver, porque yo creo que esto si la Unión Europea lo impone, va a ser difícil salvarse. Va a ser difícil salvarse. Lo primero que habrá que ver es en qué tipo de, vamos a decirlo así, carreteras, en qué tipo de desplazamientos se va a pagar y no se va a pagar, y segundo, en qué tipo de, vamos a decir, situaciones se paga o no se paga, ¿no? ¿Y cuál es el coste, no? También sería. Sí, pero es que el coste, ojo, que es que yo por lo que he podido ver está entre 1 céntimo y 10. A ver, la diferencia es importante, ¿eh? O sea, entre 1 céntimo y 10 por kilómetro, estamos hablando que ir a Madrid, ¿no? 300, vamos a poner 300 kilómetros, te están costando con 1 céntimo 30 euros. Con un céntimo 3 euros, de la otra forma te cuestan 30. O sea, de 3 a 30, a ver, ahí me dices, mira, por ir a Madrid, como tú te desplazas en tu coche, y además hemos invertido un montón, si hubiera un gobierno que me dijera que ha invertido un montón en que el transporte público mejorara, resultara más barato, pues bien, pues perfecto. Tienes que pagar 3 euros, te diría, bueno, va, que te va, pero si me dices que tengo que pagar 30 de ida y 30 de vuelta, vaya por donde vaya, porque además no hay otra opción que autovía, porque esta es una segunda parte, fíjate de lo que estamos hablando. En este caso serán situaciones en las cuales has liberado una autopista que tiene una autovía al lado. De hecho, de aquí a Barcelona, tú podías salir en uno de los peajes y cogerte una autovía que era, si no igual, parecida a la autopista, y no tenías que pagar. Ahora hay dos. Una autopista liberada y una autovía por la que ya antes tampoco se pagaba, ¿no? Pero hay otros sitios en los que tú por obligación tienes que ir por autovía, no te vas a meter por los caminos vecinales, o sea, por los caminos vecinales, los caminos rurales, etc., para no tener que, es decir, no tienes otra opción. Por lo tanto, yo creo que no solo es el hecho de que se pueda implementar o no se puede implementar, sino que el verdadero, yo creo que lo verdaderamente importante será en cómo se hace, y la cantidad de opciones son infinitas. Y luego, segunda parte, cómo se controla todo esto. Porque si aquí tenemos que esto que va a ser una tarifa plana, o sea, por el hecho de tener un coche más grande se supone que viajas más, y entonces, a ver, yo creo que de esto vamos a hablar largo y tendido en el caso de que se tuviera que poner, en el caso de que se pudiera que poner en marcha, ¿no? Es complicado, ¿eh? Es que además, ojo, luego a ver cómo te hacen pagar. Por usar la carretera. Es muy complicado porque no deja de ser el Estado, en este caso España, es una gran comunidad comunidad en la que participamos todos. Definir quién usa una cosa y quién no la usa, o cuándo la puedes usar, es complicado, porque claro, alguien puede usar la autovía todos los días y hay alguien que esporádicamente la utilice un día al año. Perfecto, ¿vale? Digo, yo solo pago mis 30 euros o mis 3 euros que me correspondan por la tarifa que tal, pero tengo el mantenimiento lo tengo garantizado, que el día del año que quiera ir por esa autovía la tengo preparada para poder ir por ella. Esto no parece tampoco que sea muy justo porque todo se deteriora, y yo me iría a ejemplos como por ejemplo las subvenciones al transporte público en las ciudades.
¿qué pasa? ¿Solamente subvencionamos Claro. a los que lo usan? O sea, ¿tendrían que pagarlo solo los que usan el transporte público? Esto va siempre con cargo a los presupuestos de las ciudades y lo pagamos entre todos porque parece lo más solidario. Es complicado, ya digo, porque una infraestructura no solamente se mantiene por el uso en mayor o menor medida, sino que hay que tenerla siempre prevista, y una helada, y una nevada, un no sé qué, un derrumbamiento, Es y mucho todo dinero, esto, sí. el que lo va a usar una vez al año, digo, yo con 30 euros lo tengo arreglado, ¿no? Si tuviera que pagarlo entre todos, sería una cantidad muy distinta. Es complicado, ya lo digo, y sobre todo yo estoy con Javier, que en aquellas zonas donde no hay otro medio para poder circular, al menos se debería de garantizar que haya una autovía, es decir, Claro. una vía de circulación sin peligro que no fuera de peaje, al menos Claro. una de ellas. Bueno, pues como dicen, vamos a tener largo y tendido con este tema, así que seguiremos hablando, a ver si quizá después de las elecciones se diga que esto va a pasar, ¿no? Que nos lo expongan sobre la mesa y cómo se va a efectuar. Así que les agradecemos mucho que hayan estado hoy con nosotros en esta tertulia. Pues muchas gracias, como Gracias siempre. a vosotros. Nosotros nos despedimos de esta tertulia política y hemos tratado estos 3 temas muy interesantes para toda la población, y así acaba la tertulia del viernes. Muchas gracias por seguirnos.